Tenga usted muy buena. El día de hoy, el Colegio de Contadores Públicos de Madre de Dios tiene programado un webinar del tema aplicación de las NIF para las pymes en el Perú. Y vamos a contar con la excelentísima presencia de nuestro máster CPCC, Alex Cuscano, que ya lo tenemos en la sala. Muy buenas noches, estimado colega. Voy a presentar la hoja de vida del colega Alex Cuscano. En esta oportunidad él es el encargado de desarrollar el webinar. El colega Alex Cuscano es miembro del Comité Técnico Nacional Permanente de la Junta de Decanos de Colegio de Contadores Públicos del Perú. Es gerente de contabilidad y de control de gestión en Banco BCI Perú. Ex gerente senior de servicios de asesoría contable en KPMG en Perú. Exgerente de auditoría en KPMG en Perú, exgerente de auditoría en Deloitte Perú y auditor externo en Deloitte España, Barcelona. Docente de ESAN Lima en la Universidad de Lima. Es magíster en Dirección de Finanzas Corporativas y Riesgo Financiero por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Tiene un máster en finanza en EADA Business School, Barcelona, España, maestría en auditoría en la Universidad del Pacífico. Actualmente es representante del Consejo Normativo de Contabilidad en el Grupo Latinoamericano de Emisores de Normas de Información Financiera, CLENIC. Cuenta con certificación en NIF para pymes por el Grupo Latinoamericano de Emisores de Normas de Información Financiera, CLENIC. Entonces, en esta oportunidad, contamos con la presencia del colega Alex Cuscano y con una amplia experiencia en tema de NIF. Tengan ustedes muy buenas noches a todos los colegas que se conectan de Madre de Dios, especialmente, y a todos los colegas que se conectan de todo el Perú, porque esta convocatoria ha sido para todos ustedes. Hay que aprovechar al máximo esta ponencia, porque tenemos a un experto en NIF. Entonces, vamos a dar pase al colega Alex Cuscano, ya está en la sala. Estimados colegas, vamos a sacar provecho de los conocimientos y experiencia de nuestro colega. Estimado Alex, adelante. Buenas noches, colega Ana. Buenas noches también con todos los amigos que se han conectado y que se seguirán conectando más adelante a este webinar, este conversatorio sobre normas internacionales de información financiera para las pequeñas y medianas empresas, las NIF para las pymes. En los últimos años, los gremios o los entes reguladores que establecen las directrices para determinar cuál es el marco contable tanto en el sector privado como en el sector público han venido trabajando de forma que están socializando, de forma que están incentivando la aplicación de estándares internacionales para la preparación y presentación de la información financiera. Entonces, como parte de nuestra participación dentro del gremio profesional, pues estamos también colaborando con los colegios para poder difundir la aplicación de estos estándares, entendiendo de que mientras las empresas en nuestro país apliquen estándares internacionales, esto va a hacer que a nivel internacional nos puedan ver con mejores ojos de los que ya nos ven actualmente y poco a poco vayamos haciendo esfuerzos para que podamos participar en la OCDE, debido a que este es un organismo al cual ya a inicios de este año pues estamos, como se dice, coqueteando para poder ser parte y que los inversionistas nuevamente os sigan poniendo nuestros ojos a nivel mundial. Asimismo, es importante recalcar que los estándares internacionales no son tema nuevo, es decir, a nivel internacional, las normas internacionales, las NIF, como las conocemos, tienen más de 4 décadas de vigencia. En el caso de las NIF para las pymes, 2 décadas
y esto hace de que sean estándares que tengan ya una validez contrastada. Es decir, en la mayoría de países en el mundo que ya lo vienen aplicando desde muchos años antes que el nuestro, pues han determinado que son estándares que ayudan a obtener información financiera de calidad. Por lo tanto, nosotros, tanto en el año 98 con la Ley General de Sociedades y en el año 2010 con la entrada en vigencia también de las NIF para las pymes, estamos apuntando a ello. Estamos apuntando a que de acá a corto o mediano plazo, la mayoría de las empresas en nuestro país, sean microempresas, pequeñas, medianas, grandes o corporaciones, estén utilizando el lenguaje que se utiliza a nivel mundial, o que mejor dicho, lo utilizan la mayoría de países en el mundo, ¿no? Asimismo, en el plano gubernamental también está ocurriendo lo mismo. A través de distintas normas que se han emitido también en los últimos años con el objetivo de modernizar el Sistema Nacional de Contabilidad, pues también se está llevando a cabo el plan de implementación de las NIC-SP, de las normas internacionales de contabilidad para el sector público, entendiéndose que la mayoría de países en el mundo también están aplicando estos estándares de tal manera que cuando se llegue a consolidar la información de todas las entidades del sector público, vale decir o recordar, hablar de la cuenta general de la República, estemos hablando de información que pueda ser contrastable con otros países en el mundo que también aplican estos estándares. Esto es parte de los requerimientos de la OCDE para que, como les decía anteriormente, podamos ya participar dentro de este organismo, ¿no? Organismo que nos va a seguir abriendo las puertas para que las inversiones sigan llegando a nuestro país. En las últimas semanas, el Consejo Normativo de Contabilidad también dio a conocer qué es lo que va a ocurrir con las microempresas, porque no existía un marco de contabilidad establecido. Es decir, si bien hablamos de NIF completas, de NIF para las pymes o NIC SP para el sector público, pues las microempresas, aquellas empresas que ventas anuales o ingresos por prestación de servicios no superaran las 150 UITs, pues tenían que aplicar un marco que estableciera el Consejo Normativo de Contabilidad. Y ya hace unos días, lo ha mencionado, va a existir un manual de contabilidad para las microempresas, el cual lo elaborará una empresa consultora. Y seguramente tomará como base también las normas internacionales. Entonces, creo que desde el ámbito en el que nos encontremos, ya sea porque trabajamos de forma dependiente o independiente en una entidad del sector privado o una entidad del sector público, pues sabemos que ya toda la normativa que existe debemos aplicar estándares internacionales, ¿no? Entonces, con este preámbulo vamos a conversar hoy e incidir bastante en lo que son las NIF para las pymes. Si bien se está fortaleciendo la difusión de estos estándares para que se puedan aplicar en la mayoría de las empresas de Perú, pues es importante mencionar también que son estándares que ya vienen siendo de aplicación obligatoria desde el año 2010. No obstante, sabemos que es todo un proceso porque son empresas las que no tienen obligación de presentar estados financieros ante un ente regulador. Entonces, a lo mejor esa es una de las razones por las cuales el contable o el estudio contable, quien lleva la preparación de la información financiera de las pequeñas y medianas empresas, no le han dado la importancia de vida, porque oye, el único que me pide información, el único que me pide estados financieros, pues es la SUNAT, entonces cumplamos solamente con la SUNAT. Está bien que cumplamos con dicho administrador de los impuestos, pero también tenemos la obligación, los que nos desempeñamos dentro de la preparación de la información financiera, la obligación de preparar estados financieros para los usuarios, llámese el empresario, llámese la gerencia, llámese bancos, clientes, proveedores, Estado también, etcétera, pues necesitan contar con información que sea de calidad. Para poder lograr ese objetivo, pues el único camino es aplicar estándares internacionales. Más allá de que, oye, tengamos la obligación de reportar a una fecha establecida, tenemos la obligación como profesionales de prestar un servicio que sea acorde a lo que exige el mundo empresarial, ¿no? Entonces, han habido también cambios con relación a los umbrales, es decir, qué empresa debería aplicar NIF para las pymes, NIF completas. Entonces iremos revisando toda la normativa que se han emitido con relación a la aplicación de las NIF para las pymes, de tal manera que, a modo de resumen,
podamos ubicar la empresa a la cual le prestamos un servicio o a la que trabajemos, para que nos preguntemos si estamos o no aplicando el manual de contabilidad para la microempresa, las NIF para las pymes, o las NIF completas, o si estoy también en el sector público, si estoy o no aplicando la NIC SP. ¿De acuerdo? Entonces aquí tenemos una presentación, la cual yo también les voy a compartir para que la tengan allí como información, como base también normativa en los casos que corresponda. ¿Me confirman, por favor, si es que logran ver la PPT, Sí, por se favor? aprecia las diapositivas. Perfecto. Bien. A ver, aplicación de las normas internacionales de información financiera para las pymes. Primero vamos a conversar sobre el contexto en el que nos encontramos, ¿no? Hay que definir claramente cuál es el marco contable que deben aplicar las empresas, ya sean empresas que estén dentro del sector privado, dentro del sector público, porque es verdad que todavía siguen existiendo dudas con relación a si debo o no debo aplicar estándares internacionales y cuál estándar internacional debo aplicar. Entonces, vamos a iniciar con las empresas del sector privado, ¿ya? En nuestro país, las empresas del sector privado se pueden constituir dentro del ámbito de la Ley General de Sociedades o fuera de ellas, ¿no? Tenemos una sociedad anónima cerrada, abierta, una sociedad en comandita, etc. Entonces, una persona jurídica se puede constituir dentro de todas las opciones societarias que trae consigo la Ley General de Sociedades. Pero también puedo crear yo empresa a través de una forma de organización distinta, como una empresa individual de responsabilidad limitada. O en todo caso, también yo, como persona natural, tengo un negocio. ¿Ok? Entonces, todas las entidades o las empresas del sector privado tienen que aplicar o bien NIF completas o tienen que aplicar NIF para las pymes. ¿Ok? La pregunta es, ¿en qué casos se deben aplicar un marco y el otro? Entonces, vamos a ir un poquito conversando sobre ello. Aquella empresa que participa en un mercado de capitales, como por ejemplo una bolsa de valores, sea una bolsa de valores en el Perú o sea una bolsa de valores en el extranjero, ¿no? Lo que conlleva a esta empresa participar en ese mercado de capitales, pues su mismo nombre lo dice, levantar capital, levantar financiamiento, ya sea a través de la emisión de acciones o ya sea a través de la emisión de bonos. ¿Por qué? Porque quiere capital para poder desarrollar todos los proyectos que tiene en mente, ¿no? Para poder cumplir sus objetivos. Ok, entonces, cuando llega a ese punto una empresa, necesita publicar su información, necesita publicar información auditada y no auditada, necesita publicar información que todos los inversionistas que finalmente van a colocar su inversión, ya sea a través de la compra de acciones, ya sea a través de la compra de bonos, pues necesitan saber si eso no es una opción rentable, si eso no una opción segura. Necesita conocer quiénes son los que manejan la empresa, necesitan saber cuál es la situación financiera, necesitan saber los planes, necesitan saber las decisiones más importantes que se van tomando en el día a día. Entonces, resulta que la empresa se convierte en una empresa de carácter público. ¿Por qué? Porque se debe al público, porque finalmente necesita mostrar toda la información. ¿Para qué? Para que los inversionistas puedan finalmente colocar sus aportes, ¿no? A este tipo de empresas las llamamos empresas de carácter público. No estamos hablando de que sean empresas que tienen capital público, es decir, que el Estado haya inyectado capital. No, estamos hablando porque está participando en un mercado de capitales y quiere levantar finalmente el financiamiento del público, tanto inversionistas a través de, nuevamente, la emisión de acciones o la emisión de bonos. ¿Ok? Entonces, ya la empresa sale de la clandestinidad. La empresa pues empieza a publicar toda su información. Por eso es que cuando vemos, por ejemplo, o vamos a la página web de la SMB, donde están todas las empresas que cotizan en la Bolsa de Valores de Lima, pues vemos toda la información. Quiénes son los accionistas, el grupo económico, quiénes son los directores, los gerentes, vemos información trimestral, semestral, anual, información auditada, etcétera. Vemos
la calificación de cumplimiento del buen gobierno corporativo, etc. Entonces, vemos claramente que toda la información es de acceso público. Pues bien, todas aquellas empresas que participen en un mercado de capitales, local o del extranjero, tienen la obligación de aplicar NIF completas. ¿Por qué? Porque este es el marco que va a poder ayudar a la empresa a mostrar su información financiera y que cumpla las expectativas de toda necesidad de información financiera, ¿no? ¿Por qué? Porque si estamos hablando de una empresa que va a participar en un mercado de capitales, son muchos los interesados, son muchos los inversionistas actuales, son muchos de los inversionistas potenciales. Estamos hablando, en muchos casos, cientos o miles de inversionistas. Por lo tanto, ellos necesitan leer información que realmente los ayude a tomar decisiones. Como estamos hablando de muchos usuarios, de muchos interesados, hay que contentarlos a todos. No voy a preparar solamente una información financiera que entiendan algunos, no, tienen que entenderlo todos. Entonces, cuando hablamos de entenderlo todos, necesitamos un marco contable que dé la talla. Ese marco contable en la actualidad, en la mayoría de países del mundo, son las NIF completas. Y por otro lado, tenemos a las empresas que no cotizan en bolsa. ¿Qué ocurre con ellas? Vamos a ver más adelante que hay un grupo de empresas que va a tener que aplicar, dependiendo si es microempresa, pequeña empresa, mediana empresa, o bien NIF para las pymes o NIF completas. ¿Ya? Entonces, para ir resumiendo, las empresas del sector privado o bien van a aplicar NIF completas, que es el caso de todas las empresas que cotizan en una bolsa local o del extranjero, o podrían aplicar NIF para las pymes. ¿Ok? Más adelante veremos esa distinción de qué empresa debe aplicar NIF para las pymes y cuál debería aplicar NIF completa. Pero nuevamente, las que cotizan en bolsa, todas sin distinción, tienen que aplicar NIF completas. Luego vamos al sector público. En el sector público nosotros sabemos que tenemos entidades y tenemos empresas. En el caso de las empresas, como por ejemplo Petroperú, que es una empresa de capital público, ¿no? En el caso, por ejemplo, de las empresas en todos los departamentos que existen, las que comercializan la electricidad, Electrosur, Electronorte, Electrocentro, etcétera. También tenemos las empresas que distribuyen el agua potable, CTS. Estas son empresas como tal. Entonces, uno diría, oye, pero es una empresa del Estado que no va a perseguir lucro. Entonces, ahí hay mucha discusión sobre esa terminología, pero finalmente terminan siendo empresas a las cuales hay que gobernarlas, a las cuales se mide también el desempeño, su gestión, y hay indicadores como tal, y al final se pueden comparar también con otras empresas, porque no son las únicas, para poder finalmente evaluar la redundancia, la gestión. Entonces, estas empresas ya están en la obligación desde el año 2013 de preparar y presentar sus estados financieros bajo NIF completas, ¿ya? Entonces, yo recuerdo que mucho se hablaba que las NIF solo se aplicaban en Lima, porque ahí están las grandes empresas, pero oye, en los departamentos hay una empresa que comercializa la electricidad, hay una empresa que distribuye el agua potable, por lo menos estamos hablando de que esas empresas deben aplicar NIF ya desde el año 2013, ¿no? Y luego tenemos a las entidades. En las entidades del sector público, las entidades gubernamentales, por ejemplo, los gobiernos distritales, municipales, los gobiernos regionales, aquellas entidades que se han creado para prestar un servicio a la comunidad como tal, por ejemplo, registros públicos, como por ejemplo la misma SUNAT, como por ejemplo organismos reguladores como la SBS, como la SNP, ¿no? Estas entidades están en la obligación de aplicar normas internacionales de contabilidad para el sector público, ¿no? Y acá hago un paréntesis porque si bien esta exigencia yace desde el año 2012, pues en la práctica vemos que todavía esto no se ha cumplido. ¿Por qué? Porque si bien desde el año 2012 se emitieron las normas que obligan a las entidades a preparar estados financieros bajo NIGSP, pues este era un proceso que no podía solo depender de las entidades a nivel individual, sino que debería ser un proceso articulado, un proceso en conjunto, en el que sea liderado por el Ministerio de Economía a través de la Dirección de Contaduría Pública, ¿no?
y en coordinación con todas las entidades gubernamentales. ¿Por qué? Porque cambiar la contabilidad, porque de eso se trata, implica cambios en procesos, implica cambios en los sistemas de información, ¿no? Los sistemas de información que actualmente las entidades gubernamentales vienen aplicando, pues tienen varios años de vigencia. Por lo tanto, entonces, no solamente era una cuestión de cambiar números, sino que deberíamos llevar a cabo un proceso de cambio integral. Entonces, consciente de ello, los reguladores, ¿no? La Dirección de Contaduría Pública, inició el año pasado, el año 2021, el proceso de implementación de las NIC-SP en las entidades gubernamentales. Y debería culminar el año 2024, año en el que por primera vez los estados financieros de las entidades del sector público se van a preparar y presentar de acuerdo a NIC-SP. Van a ser sus primeros estados financieros bajo NIC-SP, 2024. En esta fecha, que es el segundo año ya del plan, se siguen haciendo tareas de lo que se ha denominado el sinceramiento, el saneamiento, ¿no? Contable, ¿no? En el cual se está diagnosticando, se está mapeando de qué forma se están contabilizando actualmente las transacciones y cómo deberían contabilizarse de acuerdo a NIC-SP, para identificar esas diferencias, esas brechas que luego van a requerir que se ingresen ciertos asientos de ajuste para homologarlos a NIC-SP, ¿no? Van a haber seguramente muchos saldos del estado de situación financiera que habrán que reconocerlos, es decir, darlos de baja, y habrán otros que habrán que darlos de alta. Entonces, todo ese proceso de depuración, que era la palabrita que se me había ido, es el que actualmente se sigue desarrollando. Además también de todo el proceso de capacitación, de todo el proceso de entrenamiento a las áreas de contabilidad, porque como les decía, esto no es un cambio de la noche a la mañana y tampoco no es un cambio que compete únicamente a modificar los números, sino que es todo un proceso con impactos en varias áreas. ¿Ok? Vamos a ver cómo también más adelante, a través de lo que se ha denominado la modernización del Sistema Nacional de Contabilidad, pues la Dirección de Contaduría Pública tiene ahora también la potestad de poder certificar a los que trabajan en las áreas de contabilidad de las entidades gubernamentales. Uno de los objetivos es certificarlos, ¿no? De tal manera que una de las competencias que seguramente van a exigir para que puedas trabajar en un área de contabilidad de la entidad gubernamental es el dominio de las NIC-SP, ¿no? Porque ese es el lenguaje. Si hablamos del sector privado, el lenguaje de las NIC, pues en el sector gubernamental, el lenguaje de las NIC-SP. Luego, es importante también mencionar a las entidades financieras, es decir, a las entidades, pues estas que conocemos del financiamiento indirecto, ¿no? Estamos hablando de bancos, de financieras, de cajas municipales, de pymes, recientemente de las cooperativas de ahorro y crédito, ¿no? ¿Qué sucede con estas entidades? Estas son reguladas, son supervisadas por la Superintendencia de Bancas y Seguros y AFP, es conocida como la SBS. Lo que ha hecho este regulador es desarrollar manuales de contabilidad para entidades del sistema financiero, para entidades del sistema de seguros, para entidades AFPs y recientemente, desde el año 2019, un manual de contabilidad para las cooperativas de ahorro autorizadas para captar recursos del público. Estas que hemos visto en las noticias en los últimos meses, que han venido siendo intervenidas por el mencionado regulador, debido a que hasta antes del año 2019, estas entidades no estaban directamente reguladas por la SBS, ¿de acuerdo? Entonces, cuando pasan a estar monitoreadas bajo el paraguas de este regulador, pues el trato es el mismo trato que le da un banco, es el mismo trato que se le da a una financiera, es decir, la exigencia de la reportería, el seguimiento, es como si fuera un banco pequeño. Por lo tanto, hemos visto los últimos meses, pues muchas que no han dado la talla, o en realidad la gestión no era la adecuada para poder administrar, manejar fondos
finalmente de los usuarios, de los socios, del público, ¿no? De tal manera que seguramente, esperemos que no sea así, pero van a haber más casos similares, de tal manera que al final quedarán en el mercado aquellas entidades que realmente tengan una buena gestión de los riesgos financieros, tengan una buena estructura, tengan finalmente pues toda la estructura que necesita tener una entidad financiera. Entonces, ¿qué pasa con este manual de contabilidad? Este manual de contabilidad se conforma de tratamientos que el mismo regulador ha establecido y también tratamientos que ha recogido de las NIF completas. Por lo tanto, este manual de contabilidad viene a ser un mix de tratamientos específicos del regulador y tratamientos de las NIF completas. ¿Ok? Entonces, como ven, tenemos tres marcos, ¿no? NIF completas, NIF para las pymes y NIC SP. Todas normas internacionales, ¿no? Ahora, volvamos al caso de las entidades del sector privado, porque habíamos mencionado que las que cotizan en bolsa, pues tienen que aplicar NIF completas, y las que no cotizan en bolsa, algunas aplicarán NIF completas también, y otras aplicarán NIF para las pymes. Y recientemente, esto ha sido anunciado hace unas semanas, las microempresas tienen que aplicar un manual de contabilidad, ¿ya? Un manual de contabilidad para las microempresas. Entonces, para las empresas que no cotizan en bolsa, o bien tendrán que aplicar NIF completas, o bien tendrán que aplicar NIF para las pymes, o bien tendrán que aplicar el manual de contabilidad para las microempresas. De eso vamos a hablar a continuación. Mientras voy respondiendo también algunas preguntas que están haciendo aquí por el chat. Por ejemplo, Carlos Luis nos pregunta: buenas noches, una consulta. ¿Cuál es la diferencia entre el libro rojo y el libro azul? La diferencia es el tema de las referencias. Si uno da lectura, por ejemplo, al libro rojo, generalmente va a ver la norma como tal, ¿no? La norma con todos, bueno, las NIF con cada una de las normas, con sus párrafos tal y cual han sido emitidos por el emisor que viene a ser el Comité de Normas Internacionales de Información Financiera, o el IASB por sus siglas en inglés. Mientras que en el libro azul lo que vamos a poder ver es la misma normativa, pero con todas las referencias posibles, ¿no? Es decir, cuando se prescribe un tratamiento en una norma que se relacione con otra norma, te manda a ese párrafo en particular. Te manda también a los fundamentos de las conclusiones, te manda también a los ejemplos ilustrativos que se ha desarrollado con relación a ese párrafo. De tal manera que tienes información más completa, ¿no? En eso se diferencia el libro rojo, nuevamente, que resulta ser la normativa tal y cual ha sido emitida, mientras que en el libro azul hay referencias con toda la referencias tanto con fundamentos de conclusiones, tanto con otra normativa o con otro párrafo de la misma norma, y también con los ejemplos ilustrativos, ¿no? Bien. A ver. Ya les había mencionado lo que conocemos como los cambios que se vienen dando con relación al Sistema Nacional de Contabilidad. Y es que desde el año 2018, mejor dicho, se han venido desarrollando muchas iniciativas para modernizar el Sistema Nacional de Contabilidad. Uno de ellos ha sido recientemente la emisión de un decreto legislativo, el 1525, el cual modifica el decreto legislativo 1438 que crea el Sistema Nacional de Contabilidad. Y estos cambios se centran en dos pilares fundamentales. Por un lado, fortalecer los mecanismos de rendición de cuentas de las entidades del sector público,
mediante la implementación de estándares internacionales contables y financieros, es decir, NIC-SB, que acabamos de hablar, y también precisar sobre el alcance de las normas de contabilidad que deben aplicar las empresas del sector privado. Entonces, vamos a ir viendo cómo estos pilares al final se desprenden en que, por el lado del sector público, no existe otro marco más que las NIC-SP, y por el lado del sector privado no existe otro marco que las normas internacionales de información financiera, que se entiende son NIF completas o NIF para las pymes. Y como ya habíamos mencionado, también el manual de contabilidad para las microempresas. Estas iniciativas que ya vienen tomando acción forman parte de todos los esfuerzos que se están haciendo para poder dar la talla y cumplir los requisitos que nos piden como país para poder participar en la OCDE, ¿no? Recordemos que desde hace muchos años atrás nosotros venimos trabajando para que eso se haga realidad, y ya a inicios de este año pues se ha empezado ese proceso de que, oye, mira, para que veas, estoy haciendo más transparente la información de mis finanzas, del sector privado, de mis finanzas públicas. Por lo tanto, mira, ve que estoy a la talla de los otros 30 y tantos países que existen en el mundo que participan en la OCDE, para que también pueda ser yo uno de ellos, ¿no? Notemos, aquí tenemos una captura del artículo 4 de ese decreto legislativo 1525, ¿no? En el cual, en el inciso 4.3, textualmente dice lo siguiente, ¿no? En lo relacionado al artículo 4 del Sistema Nacional de Contabilidad, inciso 4.3. El marco para la preparación de la información financiera en las entidades del sector público son las normas internacionales de contabilidad del sector público. Entonces, se define como único marco contable para la preparación y presentación de información financiera de las entidades del sector público, las NIC-SP. Recordemos que dentro de la contabilidad gubernamental ha existido muchas, por decirlo, muchas formas en la cual tratar contablemente las transacciones, las operaciones. Habían marcos establecidos en algunos casos por la misma entidad gubernamental, en otros por un oficio o directiva de la Dirección de Contaduría Pública, en otros también tratamientos establecidos por la Contraloría General de la República. Entonces, al final resultaba ser un marco mixto, ¿no? Que poco a poco se iba armando, ¿no? Entonces, venimos con este proceso varias décadas. Entonces, la forma en la que se contabilizan o se contabilizaban las transacciones, pues, venían de varios criterios, ¿no? De varias doctrinas para empezar a hablar de este tema. En cambio, ahora cuando hablamos de NIC-SP, pues ya no es lo que diga la entidad, ya no es lo que diga la Dirección de Contaduría Pública, ya no es lo que diga el auditor, ya no es lo que diga tampoco la Contraloría, sino es lo que digan las NIC-SP. Entonces estamos unificando criterios, y de eso se trata. Se trata de que cuando demos lectura a los estados financieros de la municipalidad de tal provincia, pues sea comparable con los estados financieros de otra provincia, ¿no? Lo mismo ocurrirá pues con todas las entidades que sean similares. Oye, entonces podré empezar a sacar estadísticas, estados financieros de todas las municipalidades distritales, de todas las provinciales, de todas las regionales. Entonces van a ver lo rico que al final se va a generar para poder ser más estratégicos a nivel de las finanzas públicas, ¿no? Por otro lado, en el 4.4 se menciona lo siguiente. Las entidades del sector privado preparan y presentan los estados financieros de conformidad con las normas internacionales de información financiera aprobadas por el Consejo Normativo de Contabilidad. Entonces, cuando ya nos vamos al plano
privado, o regresamos al plano privado, que es a lo que nos compete la conversación de hoy, pues son todas las normas que ha aprobado el Consejo Normativo de Contabilidad. ¿Por qué? Porque el Consejo Normativo de Contabilidad es quien tiene la potestad de decir cómo debe de llevarse la contabilidad en las empresas del sector privado. Y el Consejo Normativo de Contabilidad ha aprobado NIF completas, NIF para las pymes, nuevamente menciono, recientemente anunciado el Manual de Contabilidad para las microempresas. Además de esos objetivos, esos pilares fundamentales que traen consigo ese cambio, ¿no?, al Sistema Nacional de la Contabilidad mediante el Decreto Legislativo 1525, ya había mencionado también que está la facultad que tiene la Dirección de Contabilidad Pública para poder certificar a los profesionales que laboran en las áreas de contabilidad de las entidades gubernamentales. Por lo tanto, como les decía, seguramente uno de los criterios de evaluación para poder otorgarle la certificación al profesional es que domine los temas de NIC-SP. Otro de los temas importantes que trae consigo estos cambios es sobre la normativa relacionada a la contabilidad de costos y los centros de costos. Ya hay una implementación progresiva, ya ha iniciado una implementación progresiva de lo que es la contabilidad de costos en las entidades gubernamentales. Uno diría, oye, pero la contabilidad de costos siempre se la ha visto en empresas industriales, ¿no? En las empresas que se dedican a la producción. Porque, oye, tenemos que analizar bien el costo de la mano de obra, la materia prima, los gastos de fabricación para determinar el costo de los productos y luego establecer los precios, etcétera, ¿no? Pero si empezamos a analizar el estado de resultados de una entidad gubernamental, pues vamos a ver que los ingresos no son las partidas o la línea de transacciones más importantes. ¿Sí? ¿Por qué? Porque realmente una municipalidad pues no opera pensando en que tiene que generar ingresos, sino fundamentalmente es poder colocar los recursos que se le asignaron, ¿no? Destinar correctamente los recursos que se les asignaron. En otras palabras, dentro de un estado de resultados vamos a ver costos y gastos principalmente, ¿no? Ahora, también el balance con el tema de las inversiones, ¿no? Por lo tanto, oye, necesitamos tener una estructura de costos para poder analizar de una manera más adecuada el destino de los fondos. Llámese a través de costos, llámese a través de gastos, ¿no? Entonces, esto es una iniciativa importante dentro del plano gubernamental, de tal manera que seguramente vamos a poder tener un monitoreo más adecuado, como a dónde finalmente recaen los recursos que les asignan a las entidades, ¿no? Por otro lado, también forma parte de estos cambios la incorporación de libros y registros electrónicos en el plano gubernamental. Ya se viene haciendo en el plano del sector privado con todo el tema promocionado por la SUNAT. También lo que se quiere es disminuir los plazos de las rendiciones de cuentas anuales, ¿no? Es decir, oye, estamos viendo que en el sector privado cada vez exigen más antes la información financiera para temas de consolidación, para temas de reporte. Antes todavía se hablaba de marzo o abril para poder cerrar los estados financieros del año anterior. Pero hoy en día ya estamos hablando de primera, segunda, máximo tercera semana de enero, ¿no? En la cual se deben estar cerrando los estados financieros del año anterior, ¿no? Lo mismo debería ocurrir. ¿Por qué? Porque necesitamos tener ya los números consolidados, necesitamos tener las cifras finales para poder tomar decisiones, ¿no? No vamos a esperar hasta marzo, hasta abril. Entonces lo mismo ocurre en el sector gubernamental, porque no vamos a esperar hasta abril, mayo, junio del año siguiente para poder cerrar la cuenta general de la República, porque hay entidades que todavía no han enviado su información o la información está incompleta. Entonces todavía no podemos seguir dándonos el lujo de ello. Mientras más oportuna sea la información, pues mejores decisiones se podrán tomar. Por lo tanto, mientras se automaticen y se optimicen los procesos de generación de la información financiera en todas las entidades, pues se va a poder lograr el objetivo de tener la información financiera más temprana.
Entrando ya al plano de NIF para las pymes, el IASBI, que también emite las NIF para las pymes. IASBI es el Comité de Normas Internacionales de Información Financiera que emite tanto las NIF completas y emite también las NIF para las pymes. No ha determinado qué país debe aplicarla, ¿no? Y qué empresas son las que deben aplicarla, sino que ya esto lo deja a potestad de cada jurisdicción de cada país. En nuestro caso, el Consejo Normativo de Contabilidad es el encargado de definir qué empresas deberían aplicar NIF completas, qué empresas deberían aplicar NIF para las pymes. ¿Ok? Y veamos a continuación la línea de tiempo relacionada a la vigencia de las NIF para las pymes en nuestro país. Porque si bien tanto por iniciativa del Consejo Normativo de Contabilidad y lo que venimos haciendo actualmente, se está difundiendo la aplicación de este marco. Ya habíamos mencionado de que no es un marco nuevo. Fíjese que desde el año 2010, específicamente el 25 de noviembre del año 2010, se emite la resolución del Consejo Normativo de Contabilidad 045-2010. En esta resolución se oficializa la aplicación de las NIF para las pymes, para aquellas entidades que no tienen la obligación pública de rendir cuentas. Ya habíamos mencionado, ¿no? Las que no cotizan en bolsa, las que no están bajo la supervisión, bajo el monitoreo de alguna entidad tipo la SMB. ¿Ok? Entonces, todas las empresas que no cotizan en bolsa tienen que aplicar NIF para las pymes. ¿A partir de qué año? A partir del 1 de enero de 2011. ¿Ya? Todas las empresas que no cotizan en bolsa, un momentito. Hay algunas excluidas. ¿Cuáles son excluidas? Además de las que cotizan en bolsa, las que están supervisadas por la SNB. Alex, pero no es lo mismo. Fíjense, para entrar ya a nivel técnico sobre esta premisa, te digo lo siguiente. Las empresas, hay unas empresas, bueno, las empresas como nosotros conocemos, aquella que se forja para poder captar clientes, lograr un crecimiento, etcétera, y quieren levantar capital, pues van a una bolsa de valores. Estas ya son, su información ya es de carácter público, o esta empresa ya es de carácter público. Y a la par, pues, como participan en el mercado de capitales, tienen que estar supervisadas por el regulador que viene a ser la SMB. Pero hay otras entidades cuyo objetivo no es levantar capital, sino que presta, o sea, como parte de sus actividades empresariales, por ejemplo, una casa de bolsa, por ejemplo, una sociedad titulizadora, ¿no? Para poder operar, tiene que entrar a la supervisión de la SMB por una ley en particular. Ah, mira, yo soy una empresa que quiero constituirme o quiero convertirme en una casa de bolsa, en una empresa administradora de fondos de inversión. Ya. Entonces tienes que inscribirte en la SMB. Al pasar ese proceso de inscripción, formas parte de aquellas empresas que están en la supervisión de la SMB. Entonces ya te conviertes también en empresa de carácter público. Pero ojo, no tiene la necesidad de emitir acciones, no tiene la necesidad de emitir bonos. Pero porque es una empresa especializada, tiene que entrar bajo la regulación de esta entidad, de la SMB, lo que era la CONACEP hasta el año 2010. ¿Ok? Lo mismo ocurre también con algunas entidades financieras. Algunas entidades financieras están bajo la supervisión de la SBS, porque es su regulador directo, pero también bajo la supervisión de la SMB. Y no necesariamente están levantando capital, no necesariamente están emitiendo acciones, emitiendo bonos, sino porque la ley de bancos las obliga a que listen sus valores, sus acciones también en la bolsa de valores. ¿Ok? ¿Qué empresas también son excluidas de aplicar las NIF para las pymes? Aquellas cuyos ingresos por ventas o prestación de servicios anuales o total de activos sean iguales o mayores a 3.000 UITs. Entonces, fíjense, desde el año 2010, aquella empresa que no cotiza en bolsa o no es supervisada por la SMB,
si sus ingresos anuales por venta de bienes o prestación de servicios o el total de activos sean iguales o mayores a 3.000 UITs, tenían que aplicar NIF completas. Ese era el umbral que estaba vigente, 3.000 UITs. Entonces, si eres una empresa que no cotizaba en bolsa y tus ingresos o total de activos superaba las 3.000 UITs, aplicabas NIF completas. Y si no superaba las 3.000 UITs, entonces aplicabas NIF para las pymes. Ese era el umbral que ha estado vigente desde el año 2011. 3.000 UITs. Empresa del sector privado que no cotiza en bolsa, cuyos ingresos o activos no superen 3.000 UITs, NIF para las pymes. Si superan 3.000 UITs, NIF completas. Ahora, esto se venía haciendo una pregunta que hay que respondernos nosotros que nos encargamos de preparar y presentar la información financiera a las empresas. Y además también están excluidas las empresas del sistema financiero porque, como veíamos anteriormente, pues están reguladas por la SBS y tienen un manual de contabilidad que viene a ser un mix entre normas del mismo regulador más las NIF completas. ¿Ok? Entonces, esto ha estado vigente desde el año 2011. Más adelante, en el año, después de 10 años, en septiembre del 2020, se oficializa la aplicación de las NIF para las pymes versión 2015. La primera versión que se ha venido, entre comillas, aplicando, o la que estaba vigente, es del año 2009, y a partir del 11 de septiembre de este año, 2022, entra en vigencia ya la versión del año 2015. El año pasado, el 14 de diciembre, se emite la resolución del Consejo Normativo de Contabilidad 002-2021, en la cual, punto número 1, se deroga esta resolución que aprobaba la aplicación de las NIF para las pymes. Ah, entonces ya no aplicamos NIF para las pymes. No. Lo que ha ocurrido es que ese umbral de los 3.000 UITs, el que definía si aplicabas NIF para las pymes o NIF completas, ha sido modificado. Y esto ya entró en vigencia el 1 de enero del año 2022. Y eso es lo que vamos a ver a continuación. ¿Cuáles son los nuevos umbrales? Aquí lo tenemos. Esto es lo que ya está vigente a partir del 1 de enero de 2022. Y lo que se ha efectuado es tomar los umbrales que el Ministerio de la Producción ha definido para determinar a qué empresa denominamos microempresa, pequeña empresa y mediana empresa. Esta categorización nace desde el año 2013 a través de un decreto supremo, número 013-2013, produce, en el cual se define, de acuerdo al nivel de ventas anuales, qué empresa es microempresa, pequeña empresa y mediana empresa. Entonces, si nos preguntamos, oye, ¿de dónde han sacado esos umbrales? Pues no nace desde el Consejo Normativo de Contabilidad, sino que nace de acuerdo a lo que se establece lo que se estableció desde el Ministerio de la Producción. ¿Y cuáles son esos umbrales? Una microempresa será aquella que tenga ventas anuales hasta máximo 150 UITs. Una pequeña empresa será la que tenga ventas anuales superiores a 150 hasta 1.700 UITs. Y una mediana empresa será aquella que tenga ventas anuales que superen las 1.700 UITs hasta 2.300 UITs. Estos vienen a ser los umbrales determinados por el Ministerio de la Producción, los cuales ha tomado el Consejo Normativo de Contabilidad. Y ha definido lo siguiente. Las microempresas, es decir, aquellas que tengan ventas anuales hasta 150 UITs,
tendrán que aplicar el marco que designará el Consejo Normativo de Contabilidad. Y como ya lo mencionamos también hace pocos días, en una charla que estuvo a cargo del Consejo Normativo, ¿no? Ha definido, o mejor dicho, ha comunicado que elaborará un manual de contabilidad para las microempresas. Este trabajo lo va a realizar una empresa consultora, ¿no? Ya tendremos seguramente en los siguientes meses más novedades acerca de ello. Y, a ver, que no nos extrañe que los principios fundamentales o la base para elaborar ese manual de contabilidad van a ser las NIF completas, seguramente, ¿no? Luego tenemos a las pequeñas empresas y medianas empresas. Jessica, justo lanzas la pregunta. Y mientras tanto, ¿qué NIF deberían aplicar? Como nos encontramos desamparados si estamos acá en microempresa, ¿por qué? Porque es el marco que designará el Consejo Normativo de Contabilidad. Si bien el Consejo Normativo de Contabilidad anunció hace algunos días que se elaborará un manual de contabilidad, oye, entonces, ¿cómo llevo mi contabilidad hasta la fecha? ¿Verdad? Entonces, bajo mi recomendación, yo te diría que podrías ya empezar con NIF para las pymes, que seguramente va a ser muy similar con las microempresas. ¿Ya? Luego, las pequeñas empresas, aquellas que tengan ventas anuales superiores a 150 OITs hasta 1.700 OITs, tienen que aplicar NIF para las pymes. Y aquellas medianas empresas que tengan ventas superiores a 1.700 OITs hasta 2.300 OITs, también tienen que aplicar NIF para las pymes. Y fíjense, no nos vamos a confundir, porque cuando hablamos de pymes es pequeñas y medianas empresas. Por lo tanto, las pequeñas y medianas empresas tienen que aplicar NIF para las pymes. Alex, y una empresa que tenga ventas superiores a 2.300 UITs, pues ya no es una mediana empresa, ya va a ser grande empresa. Por lo tanto, ya debería estar aplicando NIF completas. Ya debería estar aplicando NIF completas. Entonces, todo esto nos conduce a concluir de la siguiente manera. Tienen ustedes a continuación cómo queda establecido los marcos contables para la preparación y presentación de información financiera de las empresas del sector privado en nuestro país. Por un lado, vamos a hablar de las entidades de carácter público. Ya hemos dicho aquellas que participan en un mercado de capitales, aquellas que están siendo supervisadas, por ejemplo, por la SMB o la SBS. Las no financieras que cotizan en bolsa o que son supervisadas por la SMB, es decir, de carácter público, no se le aplica nada de los umbrales y su marco contable son NIF completas. ¿Ok? Son NIF completas. Y las financieras, a las cuales tampoco les aplica los umbrales, aplican un manual de contabilidad que está comprendido de normas específicas del regulador SBS y también de las NIF completas. ¿Ok? Estas para aquellas entidades o empresas de carácter público. Y luego nos vamos a la masa, a la mayoría de las empresas en nuestro país, porque la radiografía del Perú es la radiografía de Latinoamérica o viceversa. La mayoría de países, la mayoría de empresas en Latinoamérica están compuestas por pequeñas y medianas empresas. Estamos hablando de miles de empresas. Empezamos con las microempresas, ¿no? Que hemos concluido que las microempresas, aquellas que tengan ventas anuales o prestación de servicios hasta 150 UITs, tendrán que aplicar el manual de contabilidad para microempresas, la cual está en proceso, ¿no? Y como consultaba la colega, y mientras tanto, ¿qué aplico para llevar contabilidad? Pues uno de los caminos que
yo les recomiendo sería aplicar NIF para las pymes, porque seguramente que no va a distanciar mucho de lo que diga ese manual de contabilidad próximamente. Las pequeñas empresas, aquellas que tengan ventas anuales superior a 150 UITs o hasta 1.700 UITs, NIF para las pymes. Aquellas medianas empresas cuyos ingresos anuales sean superior a 1.700 UITs hasta 2.300 UITs, NIF para las pymes, y aquellas grandes empresas superiores a 2.300 UITs, NIF completas. Entonces, ubiquen la empresa en la que trabajan, ya sea de forma dependiente o independiente, y digan qué marco deberían estar aplicando para preparar y presentar su información financiera. ¿Ok? Sí, acá Carlos nos menciona, tengo entendido que en España aplican el plan general contable, está vigente en España. Sí, Carlos, lo cierto es de que ese plan es similar a nuestro plan acá en Perú. Acá nosotros tenemos un plan contable general empresarial que se basa en NIF, pero no se sobrepone a las NIF. Es decir, en el plan contable general empresarial no está toda la información que necesitamos. Por eso que siempre tenemos que acudir a las NIF. ¿De acuerdo? La diferencia que existe entre NIF para las pymes y NIF completas, vamos a ir repasándolo más adelante. No vamos a verlo en su totalidad. Esto será seguramente motivo de desarrollar algunos talleres próximamente, donde podamos identificar de forma específica cuáles son esas diferencias, ¿ya? Pero sí las voy a mencionar aquí, las más importantes, ¿ya? Pero recojo, Carlos, tu pregunta para explicar desde mi punto de vista la diferencia que existe entre NIF para las pymes y NIF completas. ¿Por qué nace esa necesidad? Ya lo había anunciado o comentado un poco en el preámbulo, ¿no? Cuando nace una empresa, vamos a hablar dentro del contexto común, se crea un negocio, ese negocio lo ha creado a lo mejor una sola persona, con los ahorros de varios años, logró tener ese capital, formó su negocio. Y a lo mejor el único usuario, el único interesado de la información financiera de ese negocio, pues va a ser el mismo propietario. Es propietario y gerente, administrador, todo, ¿no? Lo que ocurre en la mayoría de los casos, ¿no? Entonces, oye, y además, yo que estoy en el día a día de negocio, que conozco las transacciones, ¿no? Pues nadie me va a venir a decir o a escribirme en un informe, ¿no? Algo que yo ya sé, o a escribir algo más de lo que yo sé. Entonces, como la necesidad de información financiera en ese momento es bastante baja, ¿no? Se necesita un marco que esté acorde a esa necesidad. Oye, NIF para las pymes. El NIF para las pymes está orientado pues a aquellas pequeñas y medianas empresas en donde sabemos que hay un número reducido de interesados, un número reducido de usuarios. Y seguramente así lo seguirá haciendo por un tiempo. No vamos a hablar de años, porque pasa de todo en los negocios, pero llega un momento en el ciclo de vida de este negocio que y ya va creciendo, necesita expandirse, necesita más capital. Oye, mira, otro socio, un tercer socio. Oye, ya vamos a ir a tocar las puertas de los bancos, entidades financieras locales, entidades financieras del extranjero, ¿no? Ahora sí vamos a empezar a venderle al Estado, vamos a empezar a venderle a empresas grandes. Las empresas grandes necesitan saber con quién van a trabajar, por lo tanto te van a empezar a pedir estados financieros, los bancos van a empezar a pedir estados financieros para poder contratar con el Estado, te van a pedir estados financieros. Entonces ya va
incrementándose los usuarios y los tipos de usuarios, porque usuario cliente te puede pedir cierta información, usuario administración tributaria te puede pedir otra información, el nuevo socio te puede pedir otro tipo de información. Entonces, conforme va creciendo el número de usuarios, también va creciendo la distinta forma de ver el negocio. Necesitan distinta información financiera. Necesitan, o sea, no me refiero a que distinta forma en que llevar la contabilidad, sino que necesitan satisfacer distintos objetivos, ¿no? Oye, a mí me interesa más el tema de las cuentas por cobrar, a mí me interesa más el tema de los activos fijos, a mí me interesa más el tema de los pasivos, a mí me interesa más el patrimonio, más los ingresos, más los gastos. Entonces, oye, tenemos que contentar a todos. Entonces, hasta cierto punto, las NIF para las pymes ayudan a satisfacer ese tipo de necesidad de información. Un número reducido de usuarios, ¿no? Pero cuando ya la empresa sigue creciendo, y ya estamos hablando de una empresa, porque en el caso peruano, una grande empresa que supere las 2.300 UITs, oye, ya estamos hablando de un negocio pues que ya salió de la zona regional, estamos hablando de un negocio que ya empieza a trabajar con corporaciones, teniendo clientes locales del extranjero, estamos hablando de empresas que ya se financian con más de una entidad financiera local del extranjero, estamos hablando de empresas que ya entró a invertir en temas de publicidad, estamos hablando también de abrir las puertas, cambió a sociedad anónima abierta para que puedan participar más inversionistas. Entonces estamos viendo que conforme va creciendo el negocio, va incrementando la cantidad de los usuarios y va incrementando también la necesidad de la información financiera. Llega un punto en el cual ya las NIF para las pymes no dan la talla. Las NIF para las pymes ya no es un marco que va a poder satisfacer esa necesidad de información financiera, porque la empresa ya creció. Por ende, tiene que mirar hacia NIF completas. En el caso peruano, ¿no? Si superan las 2.300 UITs, ya tiene que aplicar NIF completas. Entonces, fíjense cómo, de acuerdo al ciclo de crecimiento de un negocio, pues también se va a empezar a aplicar las NIF para las pymes en un comienzo, y luego las NIF completas. ¿Ok? Las NIF para las pymes tiene criterios más simplificados, menores revelaciones, tiene alternativas más sencillas para poder seleccionar políticas contables, y es un lenguaje mucho más sencillo, ¿no? Frente a una NIF completa, donde pues existen tratamientos diversificados para cada transacción, para cada saldo de cuenta. Hay muchas revelaciones porque recordemos que son muchos los interesados, por lo tanto tenemos que contentar a todos. No voy a contentar solamente a uno o dos, tengo que contentar a todos. Por lo tanto, voy a preparar estados financieros como que si los leyeran miles de personas, miles de usuarios, ¿no? Hay alternativas de todo tipo para poder seleccionar una política contable, y el lenguaje, y esto seguramente ustedes lo han vivido, como yo, empiezo a leer las normas y hay mucha terminología muy técnica, terminología nueva, terminología que no me ayuda a seguir entendiendo los demás párrafos, ¿no? Entonces, fíjense ahí ya, bajo esa perspectiva, qué diferencia existe entre NIF completas y NIF para las pymes. Las NIF para las pymes, se aplican ya en el mundo, específicamente en 86 de 166 jurisdicciones. Vemos aquí el mapa mundial y todos los países que están pintados en celeste son países que ya requieren o permiten el uso de las NIF para las pymes. Y si hablamos de a nivel Latinoamérica, estamos hablando que casi todos los países en Latinoamérica han adoptado ya las NIF para las pymes. Entrando cada vez más al asunto en cuestión, ¿qué ocurre con las NIF para las pymes? Si nos vamos a las NIF completas, hay una norma para cada transacción o para cada saldo de cuentas.
¿no? Por ejemplo, hay una norma de inventarios, que es la NIF 2, una norma de activos fijos, que es la NIF 16, una norma de ingresos, que es la NIF 15. Entonces, están separadas por normas, ¿no? Normas NICS, normas NIF, interpretaciones SIC, interpretaciones SINIF, ¿no? Y el marco conceptual, obviamente, ¿no? Al inicio. Pero en el caso de las NIF para las pymes, estamos hablando de una sola norma, denominada NIF para las pymes. Con la diferencia que va a abarcar los temas por secciones. Son 35 secciones las que componen la norma NIF para las pymes. Y el trabajo que se ha hecho, que lo estamos compartiendo también ahora con ustedes, es colocar en una columna cuál ha sido la norma NIF que ha servido de base, porque esto es lo que tenemos que tener bien claro. Las NIF para las pymes no nacieron de un marco, de una familia distinta a las NIF completas. No, es el hermano menor de las NIF completas. Entonces, lo que se ha hecho básicamente, con esto no estoy minimizando el trabajo, el esfuerzo del YASPI en absoluto, sino lo que se ha efectuado es agarrar la NIF y recoger los conceptos fundamentales, los tratamientos fundamentales. Por eso es que las NIF para las pymes están basadas en las NIF completas. Lo vamos a ir viendo a lo largo de cada una de las secciones. En la sección 1, que se menciona sobre pequeñas y medianas entidades, bueno, aquí no hay una referencia o no se basa en una NIF, porque estamos hablando ya del tema específico, pero a partir de la sección 2, sí. Por ejemplo, sección 2, conceptos y principios fundamentales. Se basa en el marco conceptual. Cuando empecemos a dar lectura a la sección 2 de conceptos y principios fundamentales, vamos a hablar de qué son los estados financieros, vamos a ver qué es propósito general, vamos a hablar de los estados financieros, vamos a hablar del activo, del pasivo, del patrimonio, del ingreso y del gasto, vamos a hablar de las características fundamentales, de las características cualitativas, que es lo mismo que encontramos en el marco conceptual. Entonces hablamos basada en NIF. Desde la sección 3 hasta la sección 8, que tiene que ver con presentación de estados financieros, notas a los estados financieros, se basa en la NIC 1 y en la NIC 7 para el caso del estado de flujos de efectivo. La sección 9, que nos habla sobre estados financieros consolidados y separados, se basa en la NIC 27 y en la NIC 10. La sección 10 de políticas, estimaciones y errores contables se basa en la NIC 8. La sección 11 y 12, que se refiere a todo lo que es instrumentos financieros básicos y complejos, se basa aún en la NIC 39, y cuando diga aún es porque en el mundo de NIC completas estas normas ya no se aplican, pero las NIC para las pymes todavía las sigue adoptando, NIC 39, NIC 7 y NIC 9, porque recordemos que la norma NIC para las pymes que ya entra en vigencia en septiembre de este año es la versión 2015, y en 2015 todavía no había entrado en vigencia internacionalmente ni la NIF 9, ni la NIF 15, ni la NIF 16, ¿no? La sección 13, que habla de inventarios, se basa en la NIF 2, la sección 14 de inversiones en asociadas en la NIF 18, la sección 15 de inversiones en negocios conjuntos en la NIF 11, la sección 16, propiedades de inversión en la NIF 40, la sección 17, propiedades, planta y equipo en la sección 16, la sección 18, perdón, en la NIF 16, la sección 18 de activos, creo que me quedé en 18, ¿verdad? Sección 18, activos intangibles distintos a la plusvalía, basada en la NIF 38, la sección 19, combinaciones de negocios y plusvalías, basada en la NIF 3,
La sección 20 de arrendamientos basada en la NIC 17 y la NIF 16. La sección 21 de provisiones y contingencias basadas en la NIC 37. La sección 22 de pasivos y patrimonio basada en la NIC 32. La sección 23 de ingresos de actividades ordinarias, fíjense, todavía recoge los criterios de la NIC 11, NIC 18 y también en algunos casos NIF 15. La sección 24, subvenciones del gobierno basada en la NIC 20. La sección 25, costos por financiamientos, basada en la NIC 23. La sección 26, pagos basados en acciones, basada en la NIF 2. La sección 27, deterioro del valor de los activos, basada en NIC 36. La sección 28, beneficios a los trabajadores, basada en la NIC 19. La sección 29, impuesto a las ganancias, basada en la NIC 12. La sección 30, conversión de moneda extranjera, basada en la NIC 21. La sección 31 de hiperinflación basada en la NIC 29, la sección 32 de hechos ocurridos después del periodo sobre el que se informa basada en la NIC 10, la sección 33, información a revelar sobre partes relacionadas basada en la NIC 24, la sección 34, actividades especializadas, agricultura y acuerdos de concesión basadas en la NIC 41 y CINIF 12 respectivamente, la sección 34 sobre evaluación y explotación de recursos minerales basada en la NIC 6, y la sección 35 de transición a las NIF para las pymes basada en la NIF 1. Entonces, si me preguntan, Alex, ¿por dónde podría empezar? ¿Empiezo por NIF completas o empiezo por NIF para las pymes? Pecando a lo mejor de alguien que pueda dar un consejo en este aspecto, yo te diría lo siguiente, ¿no? Si nos vamos al marco de las NIF completas, vamos a poder preparar información financiera de las grandes empresas hacia arriba, hasta corporaciones, pero luego cuando querramos también aplicar NIF para las pymes, se nos va a hacer más sencillo, porque acabamos de verlo, la NIF para las pymes se basa en las NIF completas. Por lo tanto, ese podría ser el camino más práctico. Me voy a especializar en NIF completas porque en cualquier momento puedo cambiar el chip para NIF para las pymes, porque no es que estemos hablando de idiomas distintos, ¿no? A continuación, no vamos a desarrollar cada una de las secciones, porque eso nos tomaría no solo semanas, sino meses, y se lo digo con conocimiento de causa, porque hace unas semanas culminamos un curso de formador de formadores, organizado por el Consejo Normativo de Contabilidad, y estuvimos 60 horas conversando sobre el tema del NIF para las pymes, ¿no? Pero lo que sí vamos a hacer es enfatizar aquellas diferencias significativas que existen entre las NIF para las pymes y las NIF completas. Igual el material se los voy a compartir para que lo tengan, ¿ya? Como literatura, pero como repito, no vamos a desarrollar cada una de las secciones, sino vamos a enfatizar aquellas diferencias que existen con las NIF completas. Si no nos detenemos en algunas secciones porque no hay diferencias significativas, así que eso es una buena noticia, ¿no? Porque, oye, mira, conozco la NIF completa, perfecto, entonces hago mi repasadita con las NIF para las pymes, ¿no? Y ya estoy preparado para la guerra, ¿no? En la sección 11, que nos habla sobre instrumentos financieros, pero los básicos, ¿ya? La buena noticia es que los criterios que ha recogido la NIF para las pymes son similares a los criterios de la NIF 9. Y nosotros sabemos ya que NIF 9 es mucho más sencilla que la NIF 39, ¿no? Eso quiere decir que
cuando todavía existía NIC 39, lo que ha hecho la NIF para las pymes es, mira, como estamos con la versión 2015 y todavía no existía o no estaba, no estaba vigente la NIF 9, puedes seguir aplicando NIC 39. Pero la NIC 39, por ejemplo, en el caso de activos financieros, establecía una clasificación de hasta 4 categorías. Entonces, eso no se ha recogido en las NIF para el pyme, se ha hecho más sencillo. ¿Sabes qué? Háblame de activos financieros al costo amortizado, háblame de activos financieros al valor razonable. No me hables de activos mantenidos al vencimiento, de disponibles para la venta, no, todo eso que era un poquito confuso en la NIF 39. ¿Por qué? Porque lo que se quiere con la NIF para las pymes es tener un marco más práctico, más sencillo. ¿Para qué complicarnos la vida? ¿No? Y eso es lo que tenemos que tener presente. Recojamos y adoptemos, apliquemos la NIF para las pymes con un gusto y no como una obligación, ¿no? Porque, fíjense, estamos en la oportunidad de poder, así como en las empresas tienen un ciclo de crecimiento, pues nosotros estar también en ese proceso de crecimiento, ¿no? Oye, mira, vamos a tener clientes a los cuales les prestemos servicios y vamos a aplicar NIF para las pymes, pero también NIF completas, ¿no? Luis Alberto, Carlos Andrés, por ahí están enviando sus correitos para que les mandemos el material. Yo entiendo y estoy convencido que el Colegio de Contadores de Madre de Dios es el que está organizando este evento, tiene la relación de todos ustedes y que luego se les enviará también por correo electrónico, ¿ya? Así que no se preocupen por ello. En la sección 14, que se trata sobre inversiones en asociadas, aquí existen varios modelos o métodos para poder contabilizar dichas inversiones, lo cual pues te da muchas posibilidades. Hasta incluso está permitido el modelo del costo, que es el más sencillo. Oye, mira, lo que desembolsé para adquirir esa inversión en asociada, a ese importe lo sigo contabilizando. Más sencillo. O sea, hay hasta 3 opciones. Una de ellas es el modelo del costo. ¿De acuerdo? Mientras que NIF completas, NIC 28 en específico, no te permite el modelo del costo y tampoco te permite el modelo del valor razonable. Solo te permite el método de participación. O sea, obligatoriamente tienes que tener los estados financieros de tu asociada para poder aplicar el método de participación. Oye, pero en una pequeña y mediana empresa, ¿dónde voy a poder conseguir los estados financieros de esa asociada? Ok, puedes utilizar el modelo de costo. Fíjese, más sencillo, ¿no? En la sección 15 ocurre algo similar, en este caso con las inversiones en negocios conjuntos, ¿ya? En la sección 16, que nos habla sobre propiedades de inversión, fíjense, aquí la norma es bastante condescendiente, ¿no? Yo voy a utilizar bastantes palabras positivas con relación a las NIF para las pymes para que se convenzan de que es un marco al cual hay que aplicarle con gusto, ¿no? Cuando aplicas la sección 16 de propiedades de inversión, ¿qué te dice la norma? Mira, si el valor razonable lo puedes calcular de forma facilita, sin demasiados costos y esfuerzos, pues utiliza el modelo del valor razonable. De lo contrario, podrás contabilizarlo como si fuera un activo fijo, al costo. Entonces, oye, mira, tengo mi edificio que he construido para alquilar departamentos o para alquilar oficinas, pero resulta que determinar el valor razonable implicaría contratar a un experto para que me calcule el valor razonable a través de la técnica de flujos de caja y va a resultar ser más costoso, va a cobrarme más de lo que me cobra el contador, por lo tanto, mira, no, me implica demasiados costos y esfuerzos aplicar el modelo de valor razonable. Ok, contabiliza como si fuera un activo fijo, pues contabiliza el costo. Perfecto, ya está. Mientras que bajo NI 40, no, la NI 40 te dice,
modelo de costo o modelo de valor razonable. Tienes que definir cuál va a ser tu política contable. La sección 17, propiedad, planta y equipo. Dentro de la misma sección se menciona cuál es el tratamiento para aquellos activos no corrientes, activos fijos, que van a ser destinados para la venta. Mientras que en NIF completas hay una norma en particular, que es la NIF 5, que nos habla sobre todo el tratamiento que hay para este tipo de activos, ¿no? Y los tratamientos son de todo tipo. Luego también en la sección 17 te dice lo siguiente. Mira, aquellas estimaciones que tú haces con relación a los activos fijos, por ejemplo, revisar la vida útil, valor residual, tasa de depreciación, solo tienes que revisarlos cuando hay un cambio significativo en el activo o en su uso. Es decir, si en un año, en 2 años, en 3 años, no hay o no se ha presentado un cambio significativo en el mismo activo o en su uso, no necesitas revisar las estimaciones. O sea, me puedo pasar los años sin revisar estimaciones. Pero si aplico NIF completas, no. La NIF 16 me dice, sí o sí, por lo menos una vez al año, tienes que revisar esas estimaciones. Entonces, fíjese ahí, ¿no? La cantidad de tiempo que nos estamos ahorrando. Ahora, tampoco es que tú digas, ya no ha habido cambio y ya está. O sea, hay que ser conscientes también cuando realmente se aplica esto, ¿no? En la sección 18 nos habla de activos intangibles distintos de la plusvalía. Si la pequeña y mediana empresa que está aplicando pymes desarrolla un sistema, es decir, un activo intangible generado internamente, no tiene que distinguir la etapa de investigación y desarrollo de que si esto es gasto, si esto es activo, no. Todo directamente a resultados, gastos. Mientras que bajo NIF completas te dice NIF 38, un momentito, identifícame cuál es la etapa de investigación, por lo tanto, todo lo que desembolses en esa etapa va a ser gasto y todo lo que desembolses en la etapa de desarrollo va a ser activo. Entonces aquí tengo que coordinar con el área de sistema para que me elabore el informe donde se determine el hito de la factibilidad, porque desde ese momento se considera una etapa de desarrollo. Fíjense la gran diferencia. Luego, amortizar los intangibles que se adquieren separadamente o adquiridos en una combinación de negocios, o adquiridos por donación, o adquiridos por intercambio, sí o sí tienes que amortizarlo. Alex, ¿y qué pasa si tengo una marca? He comprado una marca. Ok. ¿Y tiene un periodo de uso esa marca? Sí, 5 años. Por lo tanto, amortizan en 5 años. Es poco usual, porque tú compras una marca para que la tengas por muchísimos años. Ya, pero Alex, tengo esta marca que no, pues, no tiene una vida útil. Yo lo espero utilizar por muchos años. Ok, igual tienes que amortizarla en 10 años. Entonces no hay vida útil indefinida bajo NIF para las pymes. Mientras que bajo NIF 38, un momentito. Si hay vida útil, amortízalo. Y si no hay, no lo amortizas. Como esa marca misma, ¿no? Esa marca no puedes definir hasta cuándo lo puedes amortizar, indefinido, por lo tanto, no lo amortizas. Pero sí hay un tema de deterioro. NIF 36. Lo mismo ocurre con la plusvalía. En la plusvalía, bajo la sección 19 de NIF para las pymes, lo puedes amortizar en 10 años, mientras que bajo NIF 3 o NIF 38 no amortizas esa plusvalía, ese famoso goodwill. En la sección 20 de arrendamientos, todavía se establecen los arrendamientos operativos y los arrendamientos financieros. Por lo tanto, la contabilidad es más fácil que bajo NIF completas, que nos habla sobre activos por derecho de uso. Que tengo ese alquiler, lo tengo que, flujo futuro los tengo que tener a valor presente, tengo que determinar una tasa de descuento, tengo que hacer la amortización todos los meses, hacer los cálculos, imagina todo el trabajo. Bajo NIF, para las pymes, sección 20,
un arrendamiento operativo, sigues contabilizando el gasto contra caja o cuenta por pagar. Más fácil. En la sección 23 de ingreso por actividades ordinarias, solo lo menciono, todavía recoge los criterios de la NIC 11 y la NIC 18, ¿ya? Costos por préstamos. Si una pequeña y mediana empresa se ha sacado un préstamo bancario o de otra entidad para construir un edificio, por ejemplo, esos intereses los sigues contabilizando como gasto financiero como cualquier otro préstamo. No capitalizamos costos por financiamiento, mientras que bajo NIC 23, oye, si te sacaste el préstamo para construir ese edificio, todos los intereses que se devenguen durante el periodo de la construcción del edificio, tienes que capitalizarlo. Sección 34, de actividades especializadas en el caso de activos biológicos. Lo mismo ocurre que en el caso de las propiedades de inversión. Mira, si tú tienes un activo biológico, puedes determinar facilito el valor razonable y llévalo al valor razonable. En todo caso, si no puedes, costo. Ya está. Oye, mira, un complejo, muy costoso, calcula el valor razonable, costo, ya está, no te compliques la vida. Es que se aplican NIF completas, NIF 41. Ah, no. Tienes que aplicar sí o sí valor razonable. Entonces, ahí tienen ustedes, o les he compartido, mejor dicho, esas diferencias más significativas que existen entre NIF completas y NIF para las pymes. ¿Ya? Solo para recordar el concepto de obligación pública de rendir cuentas, que ya les he mencionado, es aquella empresa pues que participa en un mercado de capitales, tiene la obligación pública de rendir cuentas, ¿no? Y para ir finalizando, fíjense cómo para desarrollar una política contable bajo NIF para las pymes, recoge los mismos criterios de las NIF completas. Es decir, las políticas contables son principios, bases, acuerdos, reglas y prácticas que tienen que ser consistentes, ¿no? Oye, si tienes un grupo de transacciones y le vas a aplicar una política contable a todas esas transacciones que son similares, pues les tienes que aplicar la misma política contable, ¿no? Pero hay algo que hay que resaltar en el caso de la NIF para las pymes. Te lo dice de forma explícita, mientras que en el caso de NIF completas te lo dice implícitamente. Cuando tú estás desarrollando una política contable, debes de considerar la materialidad. La entidad no necesitará seguir un requerimiento de las NIF para las pymes si el efecto de hacerlo no fuera material. Entonces lo que te está diciendo la NIF para las pymes es, mira, si tienes una transacción, tienes un saldo de cuenta, que aplicar o aplicando la NIF para las pymes va a ser igual que no aplicarlo, es decir, aplicar la NIF para las pymes no va a tener un cambio significativo, entonces no lo hagas. No lo hagas. Porque no va a tener un efecto finalmente en los estados financieros. Esto te lo está diciendo de forma explícita en la NIF para las pymes, mientras que en las NIF completas se le entiende así de forma implícita, ¿no? Cuando das lectura en el marco conceptual a la materialidad, por ejemplo. Fíjense a continuación, me paso a la siguiente lámina donde está el resumen, de cómo tenemos que seleccionar una política contable. Bajo NIF para las pymes, tienes que buscar primero una sección que hable sobre el tema. Inventario, sección tanto. Ingresos, sección tanto. Activos fijos, sección tanto. Ya. Si encuentras una sección, pues tendrás que desarrollar tu política contable con base a esa sección. Pero ¿qué pasa si no hay una sección específica para un tema? Buscas alguna sección que trate temas similares o relacionados. Por ejemplo, si tengo una propiedad de inversión y no encuentro la respuesta para una transacción en la sección 17, en la sección 18, me voy a la sección 17 de activos. Porque es una sección similar. Si no encuentro la información que necesito allí, me voy a la sección 2, donde están los criterios generales de medición de activo, pasivo, ingreso y gasto.
como el marco conceptual. Y si no encuentro la respuesta allí, me voy, fíjense a dónde, a las NIF completas. Es decir, que para poder desarrollar una política contable, si no encuentro la respuesta en el mundo de NIF para las pymes, me voy a ir a las NIF completas. Muy distinto a la jerarquía para seleccionar políticas contables en las NIF completas. Porque ahí primero busco una NIF o una NIC, después una interpretación, si no me voy a buscar los apéndices, si no me voy a buscar otra NIF que trate temas similares, o si no me voy al marco conceptual, o si no me voy a otros marcos contables como la US GAAP, o si no me voy a la literatura contable, o si no me voy a otras prácticas. El camino es más largo, ¿no? El camino, al final, te puede conducir a las mismas NIF completas. Algunas diferencias generalizadas, por ejemplo, a nivel de extensión, las NIF para las NIF completas tiene más de 3.000 páginas, mientras que la NIF para las pymes solo 230. A nivel de revelaciones, NIF completas requiere más de 3.000 ítems de revelaciones, mientras que las NIF para las pymes únicamente 300, o sea, estamos hablando del 10%. Y bueno, hay otras diferencias que las hemos ido mencionando ya en el camino. Y eso era lo que quería compartir con ustedes, amigos, iniciando con toda la lectura de las normativas relacionadas a la aplicación a la vigencia de las NIF para las pymes en nuestro país, y luego entrando un poquito más a fondo sobre aquellas diferencias que existen con las NIF completas y cuál podría ser el camino más práctico para poder dominar ambos marcos, ¿no? Si ustedes tuvieran alguna intervención, ya sea quisieran hacer algún comentario o a lo mejor una pregunta, pues podemos tomarnos unos minutos para poder abordarlo. ¿Qué tal, estimados colegas? Estando en la sala Zoom, más de 40 participantes, quisiera saber si alguno de ustedes tiene algún comentario, alguna pregunta para nuestro expositor, Alex Cuscano. Pueden levantar la manito o activar el audio, por favor. Estimado Alex, tenemos comentarios en el chat. Muy interesante charla, nos dice el colega López Álvarez José. Y el colega Luis Enrique Alegre nos dice muchas gracias. En resumen, ¿qué le digo al cliente? ¿Lleva o no lleva NIF por exigencia legal? Tiene que llevarla. Las leyes ya están. Las leyes hay por montón. Tenemos la Ley General de Sociedades, tenemos resoluciones del Consejo Normativo de Contabilidad, tenemos decretos supremos, tenemos decretos legislativos que nos hablan sobre la obligatoriedad del uso de las normas internacionales de información financiera, sean NIF completas o NIF para las pymes, para las empresas del sector privado. Hola, Luis Alberto, sí. Justo había una preguntita también, Luis Alberto. Sí, correcto, hay una sección que es la sección 35, que es la homóloga a la sección, a la NIF 1, ¿no? Entonces, no habiendo más interrogantes y comentarios. Perdón, sí, a ver, acaba de llegarnos una pregunta. Sí, dice Alexander, ¿cuál sería el camino para que las empresas peruanas apliquen las NIF para las pymes? Lo que pasa es que
la empresa la hacemos todos, ¿no? Y cada colaborador dentro de una entidad tiene su función. Y dentro del área contable, la función es preparar información financiera de acuerdo a los marcos existentes. Y aquí en el país ya hemos visto que los marcos existentes para las empresas del sector privado son las NIF completas, NIF para las pymes o el manual para las microempresas que se está desarrollando. Por lo tanto, la empresa por sí sola no va a actuar, sino que nosotros somos los que tenemos que trabajar para que eso se consiga, ¿no? Entonces, vimos el cuadro en donde se detalla por niveles de ingresos qué empresas deben aplicar NIF completas o NIF para las pymes o el manual de contabilidad para las microempresas. Por lo tanto, hay que hacer una evaluación de si la empresa en la que yo estoy trabajando de forma dependiente o independiente se están haciendo las cosas como deberían efectuarse, ¿no? Somos nosotros, finalmente, los responsables de llevar eso a cabo, ¿no? Muchas gracias, colega Alex Suscano. A ver si hay alguna otra pregunta. Creo que por el momento no. Sí. Entonces vamos a dar por concluido el webinar del día de hoy. A ver, perdón, creo que sí llegó una pregunta. Una pregunta, a ver. Nos dice el colega Carlos Rivera Zapata, en las clases de universidad generalmente se enseña NIF completas. Es un comentario que hace el colega. Sí, es cierto. Y, o sea, yo creo que estamos todavía en el proceso de implementación de los estándares internacionales. Un primer esfuerzo que se ha hecho es incorporar este curso, las NIF para las pymes, como un curso dentro de la currícula de estudios de la carrera de contabilidad. Hay muchas universidades que ya tienen un curso, es más por niveles, ¿no? NIF básicas, NIF intermedias, NIF avanzadas. Hay algunas universidades que tienen, por ejemplo, seminarios de normas contables. Y lo que sí, a lo mejor sería adecuado y oportuno también es poner un acápite o módulos relacionados a NIF para las pymes e ir identificando esas diferencias, ¿no? De tal manera que el futuro profesional, hablando de universidades, pues esté preparado tanto para NIF completas como NIF para las pymes, ¿no? Por eso es que hablábamos también de ese camino que podíamos seguir para poder dominar estos estándares, ¿no? Por acá, Guillermo nos dice, si a una empresa pyme le aplico por error NIF completa, ¿habría algún inconveniente? No se han definido este tipo de situaciones, Guillermo, quizás en la marcha se pueda hacer, pero no estaríamos en realidad pecando, ¿no? Porque recordemos que NIF completa me ayuda a llegar al objetivo de preparar información financiera de calidad, mientras que en las NIF para las pymes también, pero me da atajos, ¿no? Entonces yo puedo seguir el camino original, que es NIF completas, o me puedo ir por atajos con NIF para las pymes. No sé si la analogía sea la más precisa. De tal manera que no vamos a entrar en conflicto en el caso de si aplico yo ahorita NIF completas cuando debía aplicar NIF para las pymes, ¿ya? Es más, si yo en estos momentos vendo solamente 2,000 UITs, de acuerdo a tu ejemplo, estaría obligado a aplicar NIF para las pymes, pero ya estoy aplicando NIF completas. No te preocupes, porque seguramente en 1 año, 2 años, ya vas a superar la barrera de las 2,300 UITs y ya vas a tener que aplicar NIF completas. Entonces, fíjate, al final no es que cometiste un graso error, ¿no? Sino que te adelantaste a algo que eminentemente es lo que se quiere, ¿no? Que las empresas crezcan, ¿no? Excelente, estimado Alex.
así como todos los participantes están agradeciendo la excelente ponencia del día de hoy y por haber compartido sus conocimientos, de igual forma hago llegar a su persona las felicitaciones y el agradecimiento también por este webinar programado para el día de hoy. En esta ocasión, el Colegio de Contadores Públicos de Madre de Dios le otorga el presente reconocimiento al Magíster Máster CPCC Alex Cuscano por su participación en calidad de expositor en el curso Aplicación de las NIP para las pymes en el Perú, realizado el día 22 de julio 2022, obviamente firmado por el Colegio de Contadores Públicos de Madre de Dios, pero dictado para toda la profesión contable a nivel nacional. Entonces, muchas gracias, estimado Alex. La verdad, excelente ponencia. Esperamos contar con su presencia en otras próximas oportunidades. Muchas gracias. Saludos a todos también y reciba el agradecimiento profundo de todos los participantes hoy en la sala. Muchas gracias, colega Ana, también por la oportunidad. Aprovecho también para saludar a todos los amigos que se han conectado y pues estaremos también prestos ahí para seguir colaborando en beneficio, como por ahí lo mencionaban también, de seguir difundiendo quizás de forma más amplia estos estándares internacionales que al final nos van a llevar a tener mayor transparencia de la información y también poner nuestro granito de arena para que el país pueda participar de una vez también en lo que es la OECD, ¿no? Así que un abrazo para todos y que tengan buen fin de semana. Buenas noches con todos y que tengan un buen fin de semana.